La lluvia había comenzado 3 días antes y no parecía tener intención de detenerse. Eulalia caminaba con los pies descalzos hundidos en el lodo, cargando un bulto de trapos que contenía todo lo que le quedaba en el mundo: una manta raída, una olla de barro agrietada, el rosario de madera que había pertenecido a su madre y un cuchillo sin filo que su esposo usaba para cortar tabaco. Tenía 42 años, pero el hambre y la pena la habían envejecido hasta parecer una anciana. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, sus manos callosas y agrietadas, su espalda encorvada por años de trabajo sin descanso. Su esposo, Fermín, había muerto 6 meses atrás, aplastado bajo las vigas podridas de una mina abandonada en las afueras de Zacatecas. Había ido allí buscando plata, desesperado por pagar las deudas que los ahogaban desde la mala cosecha del año anterior. No encontró plata, solo encontró la muerte. No hubo indemnización, no hubo entierro digno. El patrón de la mina dijo que Fermín había entrado sin permiso, que era un ladrón que no merecía ni una cruz. Los vecinos bajaron la mirada cuando Eulalia pasaba por las calles. Una mujer sola, sin hijos, sin tierras, sin familia. No era más que un peso muerto en un pueblo donde cada boca de más significaba menos tortillas para todos. El casero le dio una semana para desocupar la casa. Eulalia vendió lo poco que tenía: la mesa, las sillas, el metate, las mantas de lana que había tejido durante años. Con ese dinero compró un costal de maíz y salió al alba, sin despedirse de nadie, siguiendo el camino polvoriento que serpenteaba hacia el norte, hacia las tierras altas donde, según rumores de los arrieros, todavía quedaban rincones sin dueño. Lugares que nadie quería, lugares que la gente evitaba por superstición o miedo. Caminó durante días, durmiendo bajo los árboles, bebiendo agua de los arroyos, masticando tortillas duras que guardaba en su morral. El paisaje cambió lentamente. Los campos de cultivo dieron paso a colinas áridas, cubiertas de nopal y mezquite. El aire se volvió más frío, más seco. Los caminos se hicieron estrechos, apenas visibles entre las piedras. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la lluvia se había convertido en una llovizna fina y helada, Eulalia vio la choza. Estaba al pie de un cerro pelado, rodeada de piedras grises y matorrales secos que parecían garras retorcidas. Las paredes de adobe estaban agrietadas como piel vieja, el techo de paja medio derrumbado, y la puerta colgaba torcida de un solo gozne oxidado. No había humo, no había señales de vida, no había huellas frescas en el lodo, pero había 4 paredes y un techo, y eso era más de lo que Eulalia tenía. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Empujó la puerta con cuidado. Crujió como huesos viejos, pero no se cayó. Adentro olía a humedad, a tierra mojada y a años de silencio acumulado. El suelo era de tierra apisonada, cubierto de hojas secas, excrementos de ratones y fragmentos de adobe caído del techo. En una esquina había un fogón de piedra, frío y negro, con restos de ceniza tan vieja que parecía polvo. En la otra esquina, un catre de madera podrida con restos de un petate deshilachado colgando de los travesaños. Eulalia dejó caer su bulto al suelo y se sentó en el catre. Las tablas gimieron bajo su peso, pero aguantaron. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en días no estaba caminando, no estaba huyendo, estaba quieta. Y en ese silencio escuchó algo, un murmullo, bajo, constante, como el rumor de agua corriendo bajo la tierra o el viento silbando a través de grietas invisibles. Abrió los ojos y miró alrededor, pero no había nada, solo las paredes agrietadas, el techo goteando y la oscuridad creciente afuera. Se levantó y salió. La lluvia había parado. El aire olía a tierra mojada, a salvia y a algo más antiguo, algo que no podía identificar. Detrás de la choza, casi oculto por las piedras y la maleza, vio un pozo viejo. Estaba cubierto por tablas podridas atadas con un lazo deshilachado que parecía haber sido blanco alguna vez, pero ahora era del color del lodo. Eulalia se acercó despacio y se arrodilló junto al brocal de piedra.
Apartó las tablas con cuidado, temiendo que se desmoronaran en sus manos. El pozo era profundo, tan profundo que no podía ver el fondo incluso cuando el último rayo de sol iluminaba directamente la abertura. Pero el murmullo era más claro ahora. No era agua, era otra cosa. Un sonido que parecía venir de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Un viento helado subió del pozo, trayendo consigo un olor extraño. No era putrefacción, era más antiguo, más seco, como el olor de los libros viejos en la sacristía del pueblo, o el de la ropa guardada en baúles durante décadas. Eulalia retrocedió asustada. Volvió a colocar las tablas sobre el pozo con manos temblorosas y regresó a la choza. Juntó ramas secas del suelo y encendió un fuego pequeño en el fogón. Las llamas cobraron vida lentamente, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes agrietadas. Esa noche, envuelta en su manta raída, Eulalia pensó en su esposo, en su voz grave, en sus manos callosas acariciándole el pelo después de un día largo, en la forma en que cantaba canciones viejas mientras trabajaba en el campo, y cuando finalmente se durmió, con el cuerpo adolorido y el estómago vacío, soñó con voces que susurraban en una lengua que no podía entender. Capítulo 2. La tierra habla con silencio. Eulalia despertó al alba con el cuerpo adolorido, como si la hubieran golpeado, y el estómago retorciéndose de hambre. Salió de la choza envuelta en su manta, y caminó hacia el arroyo que había visto a lo lejos el día anterior. El agua corría clara entre las piedras, fría y limpia, cantando una canción antigua. Se arrodilló en la orilla lodosa y bebió hasta saciarse, sintiendo el agua helada bajar por su garganta seca. Luego lavó su rostro y sus manos, quitándose días de polvo y sudor. De regreso, mientras el sol comenzaba a calentar las piedras y secar el rocío de la noche, se detuvo junto al pozo. Las tablas seguían en su lugar, pero algo había cambiado. La tierra alrededor del brocal estaba removida, suelta, como si alguien hubiera estado escarbando durante la noche con las manos o con herramientas. Eulalia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No había nadie más en kilómetros a la redonda. Había caminado 3 días sin ver una sola alma, sin escuchar más voces que las de los pájaros y el viento. Pero la tierra no mentía. Alguien, o algo, había estado aquí. Se arrodilló de nuevo junto al brocal y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba suelta, húmeda, fácil de mover. Sus dedos se hundían en ella como en masa. A pocos centímetros de profundidad, tocó algo duro. Una piedra. No, no era una piedra común. Era una losa, lisa, tallada, con marcas que parecían letras desgastadas por el tiempo y la lluvia. Eulalia cavó más rápido, quitando la tierra con ambas manos hasta descubrir toda la superficie. Era una lápida, pequeña, antigua, sin nombre visible, solo una fecha tallada con letras toscas, 1721, 300 años atrás. Eulalia se sentó sobre los talones, respirando agitado, con las manos cubiertas de tierra mojada. ¿Quién estaba enterrado aquí? ¿Por qué tan cerca de la choza? ¿Por qué sin nombre? ¿Por qué nadie había vuelto a este lugar en 3 siglos? Pasó el día explorando los alrededores con más cuidado. Encontró más piedras talladas, medio enterradas en la maleza. Fragmentos de muros antiguos cubiertos de musgo y líquenes. Restos de lo que pudo haber sido una capilla o una casa grande, con columnas de piedra volcánica caídas entre los arbustos. Este lugar no siempre había estado abandonado. Alguna vez, hace mucho tiempo, había sido habitado. Quizás incluso había sido próspero. Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura y las sombras se alargaban como dedos oscuros, Eulalia regresó al pozo. Esta vez, trajo una cuerda que había encontrado enredada en las vigas de la choza. Estaba vieja y deshilachada, pero parecía resistente. La ató a una piedra grande y la dejó caer al pozo. La cuerda se tensó después de caer durante lo que parecieron minutos. Había fondo. Eulalia jaló la cuerda con cuidado y sintió resistencia. No era solo la piedra. Había algo más. Algo que se había enganchado en la cuerda. Jaló con fuerza con todo el peso de su cuerpo, apoyando los pies contra el brocal.
La cuerda subió lentamente, raspando contra las paredes húmedas del pozo. Sus manos ardían, sus hombros dolían, pero no se detuvo, y cuando finalmente emergió a la luz del atardecer, Eulalia vio lo que había atrapado: un cofre pequeño, de madera oscura, hinchada por la humedad y cubierta de lodo verde. Tenía bisagras de hierro oxidado y un candado que había cedido hace mucho tiempo. Lo arrastró hasta la choza, dejando un rastro de agua y lodo en el suelo. Lo colocó junto al fuego que había encendido y se sentó frente a él, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sus manos temblaban mientras limpiaba el lodo de la superficie. Respiró hondo y levantó la tapa. Las bisagras crujieron como huesos viejos. Adentro no había oro, no había joyas, no había monedas de plata. Solo papeles, viejos, amarillentos, frágiles como las alas de los insectos, escritos a mano con tinta descolorida que en algunos lugares se había corrido por la humedad. Las letras eran grandes, formales, de una época antigua. Eulalia no sabía leer bien. Su madre le había enseñado algunas palabras cuando era niña, pero el tiempo y la pobreza habían borrado mucho de ese conocimiento. Aún así, reconoció algunas palabras, nombres, fechas, y una palabra que se repetía una y otra vez: encomienda. Su corazón comenzó a latir más rápido. Encomienda. Era una palabra que su abuelo había pronunciado una vez, hace años, con un tono que sonaba como veneno. Era algo relacionado con los tiempos antiguos, con la violencia, con la injusticia. Esa noche, mientras el viento soplaba afuera y las sombras danzaban en las paredes como espíritus, Eulalia se acercó al fuego y comenzó a intentar leer los documentos. Pasó los dedos sobre las letras, sonando cada una, armando palabras lentamente. Algunos párrafos le eran imposibles de entender, pero otros comenzaban a cobrar sentido. Encontró una firma al pie de uno de los documentos. Don Baltasar de Orozco. Un nombre que parecía flotar en la luz del fuego como una acusación. Capítulo 3. El peso del pasado. Durante los días siguientes, Eulalia trabajó para descifrar los documentos. Visitó el pueblo más cercano, a media jornada de caminata, y encontró a una anciana en la tienda que vendía velas. Su nombre era Doña Remedios, y tenía ojos claros como el agua de pozo. «Necesito que alguien me ayude a leer», dijo Eulalia mostrando los papeles. «Encontré esto en una choza abandonada hacia el norte». Doña Remedios tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. Leyó la primera página en silencio y su rostro cambió. Se puso pálida. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con la voz temblorosa. «De un pozo. Estaban adentro, en un cofre». Doña Remedios se sentó lentamente en una silla. Pasó varios minutos en silencio, leyendo. Luego levantó la vista. «Estos documentos son viejos, muy viejos. Hablan de don Baltasar de Orozco, un encomendero que recibió estas tierras hace 300 años como premio por sus servicios a la corona. Con la tierra le dieron 200 indígenas para que trabajaran para él». «¿Indígenas?», preguntó Eulalia. «Tarahumaras tepehuanes, pueblos que vivían aquí desde tiempos antiguos. Don Baltasar los convirtió en esclavos, los obligó a trabajar en las minas, en los campos, en la construcción. Les pagaba con comida podrida y castigos». Doña Remedios continuó leyendo en voz alta, traduciendo las palabras antiguas para Eulalia. Los documentos eran registros, listas de nombres indígenas, cantidades de plata extraída, maíz cosechado, frijol recolectado, y junto a cada nombre, una nota en la letra pequeña y cuidada de don Baltasar: Juan Apodaca, muerto por fiebre; María Inestrosa, muerta por hambre; Pedro de los Santos, muerto por castigo; Rosa Tarahumara, muerto; Francisco Inestrosa, muerto. Los nombres se repetían, página tras página. 200 nombres, 200 muertos. «¿Por qué?», preguntó Eulalia. «¿Por qué los mató?». «No los mató personalmente», respondió doña Remedios, con una voz que sonaba cansada, como si hubiera contado esta historia muchas veces. «Los mató con trabajo, con hambre, con enfermedad,
con los azotes del capataz, con la indiferencia. En el último documento, escrito con letra temblorosa y manchado de lo que parecía sangre seca, había una confesión. Doña Remedios la leyó lentamente, con dificultad. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Los enterré a todos bajo la capilla, en las catacumbas que mandé construir. Nadie debe saber que esta tierra permanezca maldita hasta que la verdad sea revelada. Que mis huesos se pudran como los suyos. Que ninguna planta crezca aquí. Que ningún hombre encuentre paz. Esta es mi penitencia. Esta es mi maldición autoproclamada. La firma era de don Baltasar, escrita con una mano que parecía estar en agonía. Eulalia se quedó en silencio durante un largo tiempo. Sus manos temblaban. El mundo parecía haber cambiado de forma alrededor de ella. La choza donde encontré esto, dijo finalmente. ¿Qué hay bajo ella? Según la leyenda del pueblo, respondió doña Remedios, hay un cementerio, una masa común, los cuerpos de todos los que murieron bajo el mando de don Baltasar. Se dice que la tierra allí está maldita, que nadie que se acerque encuentra paz. Mi bisabuelo fue a ese lugar hace 50 años. Regresó 3 días después, mudo. Nunca volvió a hablar. Murió un año después. Eulalia regresó a la choza esa noche, caminando en la oscuridad iluminada por una luna casi llena. Los documentos estaban en su bolsa, pesando más que las piedras. Durante días no supo qué hacer. Podía marcharse, olvidar lo que había leído, dejar que los muertos siguieran enterrados, que sus nombres permanecieran en el silencio, pero no podía. Algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, que el hambre, que la necesidad de sobrevivir, le decía que no podía irse. Como si los muertos la hubieran traído a ese lugar específicamente para revelar la verdad que había estado escondida durante 300 años. Una mañana, después de días de inmovilidad y reflexión, Eulalia tomó una decisión. Comenzó a cavar, no en el pozo, no junto a la choza inmediatamente, sino donde los documentos indicaban que había estado la capilla. Un montículo de piedras a 50 pasos al este de la choza, parcialmente cubierto de matorrales. Cavó con las manos, con palos que encontró, con piedras que usó como herramientas primitivas. Cavó de la mañana a la noche, con solo breves pausas para beber agua en el arroyo y comer las tortillas duras que aún le quedaban. Cavó hasta que sus uñas sangraron. Cavó hasta que su espalda ardía con un dolor que parecía eterno. Cavó hasta que sus manos se cubrieron de ampollas que reventaron y dejaron la piel en carne viva. Cavó hasta que el sol se ocultó y la luna salió, brillante y testigo silencioso. Y entonces, cuando estaba casi a punto de rendirse, cuando su cuerpo pedía a gritos descanso, sus manos tocaron algo diferente. Hueso. No era uno, eran cientos, apilados unos sobre otros sin orden, sin respeto, sin dignidad. Cráneos agrietados de personas que habían muerto jóvenes, costillas rotas que hablaban de violencia o hambre, huesos pequeños de niños, espinas dorsales torcidas de gente que había trabajado hasta el agotamiento. Eulalia cayó de rodillas en el foso y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su esposo. Lloró por ellos, lloró por su sufrimiento, lloró por su olvido, lloró por sí misma, lloró por todos los olvidados del mundo que habían muerto sin que nadie llevara un registro, sin que nadie los recordara, sin que nadie los honrara. Pero no se detuvo. Capítulo 4. La redención de la tierra. Eulalia trabajó durante semanas. Desenterró los huesos con cuidado, como si fueran vidrio precioso. Los limpió suavemente con agua y tela. Los contó cada uno, susurrando una plegaria. Los organizó meticulosamente, reconstruyendo lo que podía de los esqueletos originales y lo que no podía reconstruir, lo agrupaba con cuidado. Cuando terminó, había juntado los restos de 253 almas, más de lo que indicaban los documentos, como si don Baltasar hubiera perdido la cuenta del horror que había creado. Cada noche, junto al fuego, Eulalia rezaba. Rezaba con las palabras que conocía y con palabras que inventaba. Rezaba en español,
y en las pocas palabras en lengua indígena que su abuelo le había enseñado, olvidadas hace años pero que ahora regresaban a su memoria como si hubieran estado esperando este momento. Pasó un mes entero. El invierno llegó. La nieve cubrió las montañas lejanas. El aire se hizo tan frío que Eulalia tenía que mantener un fuego ardiendo constantemente dentro de la choza para no congelarse. Pero no se detuvo. Cuando finalmente terminó de desenterrar todos los huesos, Eulalia los colocó en el lugar donde había estado la capilla, formando un círculo perfecto. Los dispuso con respeto, de forma que cada persona fuera reconocible como un individuo, no como una masa sin forma. En el centro del círculo plantó una cruz que había tallado de una rama seca durante las noches largas. No era una cruz fancy, estaba hecha de madera sin pulir, atada con cuerda que Eulalia había tejido, pero era honesta, era verdadera. Junto a la cruz enterró los documentos. No quería guardarlos, quería que descansaran con los muertos, como testimonio de lo que había sucedido, guardado por la tierra misma. La noticia llegó al pueblo más cercano una semana después, no por Eulalia. Ella no le había contado a nadie. Pero la tierra tiene memoria, y la memoria tiene voz. Un anciano llegó caminando desde el pueblo una mañana fría. Su nombre era Don Macario, y tenía más de 80 años. Traía flores silvestres que había recogido antes de que llegara la nieve, y un rosario de cuentas de hueso que parecía tener siglos de antigüedad. Se arrodilló junto al círculo de huesos y rezó en una lengua que Eulalia no entendía completamente, pero que reconoció como la lengua de sus ancestros. Su voz era débil pero clara, y mientras rezaba, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Cuando terminó, levantó la vista hacia Eulalia con ojos que brillaban de gratitud. «Mi bisabuelo hablaba de este lugar», dijo con voz ronca como el viento entre las piedras. «Decía que sus ancestros habían desaparecido aquí, que su padre era uno de ellos, que nunca fueron enterrados con dignidad, que sus almas vagaban sin descanso, atrapadas entre dos mundos». Eulalia no dijo nada, solo asintió, comprendiendo sin palabras. Don Macario regresó al día siguiente con su familia. Traían más flores, velas de cebo, comida que habían preparado. Construyeron un pequeño altar de piedra junto a la cruz. Cantaron canciones en su lengua ancestral. Rezaron, lloraron. Más gente llegó en los días siguientes. Primero unos pocos, luego muchos. Algunas personas vinieron desde pueblos a varios días de distancia. Traían flores, velas, comida, recuerdos, historias de ancestros perdidos, nombres que habían sido susurrados en secreto de generación en generación, transmitidos de abuelo a nieto en las noches oscuras. Y algo comenzó a cambiar. Donde antes solo había piedras estériles y maleza retorcida, empezaron a brotar plantas. Pequeñas primero, casi imperceptibles, luego más grandes. Las flores silvestres florecieron incluso en el corazón del invierno. El arroyo que antes se veía sucio comenzó a correr más claro, más cristalino. El viento que antes parecía llorar ahora parecía susurrar palabras de paz. Eulalia se quedó. No porque tuviera a dónde ir, no porque tuviera esperanzas de algo mejor, sino porque había encontrado un propósito que era más grande que ella misma. Reconstruyó la choza lentamente, con ayuda de los hombres del pueblo. Limpiaron los escombros, reforzaron las paredes, repararon el techo. Lo que había sido un refugio desesperado se convirtió en un lugar de sanación. Eulalia sembró maíz y frijol en las tierras que rodeaban la choza. Los habitantes del pueblo le traían semillas de variedades antiguas, herramientas mejoradas, palabras de agradecimiento. Le traían comida cuando sus cosechas eran escasas. Le traían leña para el invierno. Ya no era una viuda pobre rechazada por su pueblo. Era la guardiana de la memoria. Era la mujer que había traído paz a los muertos olvidados. En las noches, Eulalia a menudo se sentaba junto al círculo de huesos bajo la luz de la luna. Allí, en el silencio de la montaña, parecía escuchar voces. No eran voces aterradoras, eran voces suaves, como el viento a través de las ramas, como el agua fluyendo en la distancia. Una noche de primavera,
Meses después de que todo comenzara, Eulalia soñó con don Baltasar. En el sueño, el encomendero no era un monstruo, era un hombre quebrado, destrozado por la culpa, buscando redención que nunca pudo encontrar en vida. Se le apareció vestido con ropas antiguas, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Se arrodilló ante Eulalia y le habló con una voz que sonaba como el viento en las cavernas. «Gracias», dijo. «Finalmente están en paz, y yo también». Cuando Eulalia despertó, el primer rayo de sol estaba entrando por la puerta de la choza. Se levantó, se envolvió en su manta y caminó hacia el círculo de huesos. Allí, en el centro, junto a la cruz, había una flor que no reconocía. Era hermosa, con pétalos de color púrpura oscuro y un aroma que parecía venir de otro mundo. Nunca había visto una flor como esa. Eulalia sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad desde la muerte de su esposo. Los años pasaron. Eulalia envejeció junto a la tierra. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos se tornaron aún más gnarled y arrugadas. Pero sus ojos permanecieron claros, mirando siempre hacia el horizonte. El lugar se convirtió en un sitio de peregrinación. Cada año, en el aniversario de la fundación del memorial, cientos de personas llegaban desde los pueblos cercanos y lejanos. Traían flores, velas, comida, rezaban en sus lenguas ancestrales, compartían historias de ancestros perdidos. Eulalia recibía a todos con calma y dignidad, no cobraba nada, no predicaba nada, solo ofrecía lo que tenía. Un lugar donde los muertos olvidados finalmente eran recordados. Una tarde, cuando Eulalia tenía 70 años, una joven llegó a la choza. Tenía el rostro mojado de lágrimas. Sus manos temblaban mientras le hablaba. «Mi abuela me envió», dijo. «Ella es la bisnieta del hermano de Juan Apodaca. Él fue uno de los que murieron aquí. Mi abuela me pidió que viniera a darle las gracias. Dice que durante generaciones la familia ha llevado el dolor de no saber dónde está enterrado su ancestro. Pero ahora, gracias a usted, finalmente podemos honrarlo». Eulalia tomó las manos de la joven entre las suyas. Eran suaves, jóvenes, llenas de vida. Las sostuvo por un momento, luego las soltó suavemente. «No fui yo», dijo Eulalia. «Fue la tierra. Los muertos necesitaban ser recordados. Simplemente hice lo que debía hacerse». Esa noche, Eulalia se sentó junto al fuego y miró los documentos que había rescatado años atrás. Los había desenterrado después de los huesos, los había limpiado y secado cuidadosamente. Ahora descansaban en una caja de madera que alguien del pueblo le había dado. Pensó en todos los años de su vida. Los años con Fermín, el hambre, el rechazo, la soledad, y luego esto, un propósito, una razón para vivir que era más grande que el dolor. La tierra había devuelto algo perdido hace siglos, no oro, no poder, no riqueza, sino dignidad, justicia, verdad, redención. Y para Eulalia, eso valía más que todo el oro del mundo. El viento sopló suave, llevando consigo el olor de la tierra mojada, el aroma de las flores que crecían alrededor del círculo de huesos y el canto lejano de los grillos en la noche. La luna salió, grande y redonda, iluminando el círculo de luz que proyectaba sobre el memorial. En ese silencio, en ese momento de paz, Eulalia cerró los ojos y descansó.